Muchas gracias de nuevo. Quiero contarles dos cosas, les traigo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que afortunadamente tenemos esfuerzos en investigación para buscar otro tipo de estrategias que puedan ser avaladas y evaluadas en niños, cosa muy difícil hoy para nosotros como investigadores, dado que se requiere no solamente ya el consentimiento de los padres, sino el asentimiento de estos niños. Y la mala noticia es que desafortunadamente todavía no tenemos cosas concretas acerca de nuevas opciones terapéuticas. Creo que para nadie de los que estamos acá es un secreto que la adherencia a cualquier medicamento, incluyendo los que Carlos les acaba de manifestar, los antagonistas de receptores leucotrienos, no siempre es la mejor, y menos cuando se trata de una terapia en niños. Entre otras, porque si la mamá o el papá o el mismo niño identifica que ya la tos se fue, que el cierre de pecho se fue, que el apretamiento del pecho no está, sencillamente suspende la terapia. Y quiero contarles, y seguramente nos lo dirá Fernando Martínez en el Congreso de Cali, que aún en condiciones, y por eso la importancia de este estudio que mostró Carlos finalmente, estudio de vida real, aún en condiciones cerradas, donde el escenario es perfecto, la adherencia a cualquier tratamiento, llámese esteroide inhalado, antagonista de receptor, conjuro, rezo, cadena de oración, nunca es del 100%, ni siquiera en los mejores escenarios, ni siquiera en estudios o ensayos controlados aleatorizados. Imagínense lo que pasa en la vida real. Está calculado que después de la cuarta semana, los niños se adhieren solo al 50% al tratamiento de lo que ustedes como pediatras, como generalistas, hemos decidido colocar. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué hacemos para mejorar esta adherencia? No hay ninguna estrategia mágica, lo único es que intentemos, así como hacemos campañas de prevención contra tabaquismo, contra el uso, por ejemplo, a favor del uso del casco para los niños que montan bicicleta, este tipo de estrategias recae sobre la misionalidad de lo que debe ser la función del pediatra, el generalista o el neumólogo pediatra. En términos o en palabras sencillas, lo que les quiero decir es que no haya una agenesia de pediatra, una agenesia de neumólogo o una agenesia generalista en este niño relacionado con estas recomendaciones de educación. Y es muy importante. Sin embargo, a pesar de desgastarnos en buscar la adherencia perfecta que no existe ni siquiera en el mundo de vida real, hay algunas estrategias que se han explorado, tentativas, y por eso el título es muy interrogado. Podríamos evaluar en aquel subgrupo de niños que definitivamente, a pesar de una buena charla, de una convicción, de una seducción, si me lo permiten en el buen sentido de la palabra, de por qué es importante el tratamiento, no logran esta adherencia al medicamento, no importa el que sea, podamos en niños, primer escenario, ojo con esto, con asma leve, porque lo que voy a decir hoy no es para asma moderada y severa, donde tenemos muy claras las cosas, sino para asma leve, podríamos, en vez de darle el esteroide continuo o en vez de darle el antagonista receptor continua, intentar dar una terapia intermitente, y creo que de hecho fue uno de los desenlaces que intentaron buscar Carlos y Francis Ducharme en el metaanálisis de Cochrane. Siempre que hablo de medicamentos acostumbro a declarar los conflictos de interés. Y quiero mostrarles el antecedente también, de nuevo, hacer propaganda a lo criollo. Yo creo que lo que hacemos en Colombia también vale la pena. Les presento una de las mejores guías que se ha hecho hasta este momento, desde mi concepto como epidemiólogo. No solamente la GINA, que a mí la GINA no me cae muy bien, pero es la que más conocemos. Esta que es la reina de las guías, la guía británica, supremamente bien evaluada, bien clasificada. Por supuesto, con respuestas que ni siquiera en NICE, tienen todavía. Y esta que es nuestro producto, el líder de esta guía fue Carlos con Elida Dueñas. Tuvimos la oportunidad de participar otros criollitos como José Miguel Escamilla, alergólogos, los hermanos de la Asociación de Alergología fueron supremamente bienvenidos a esta guía de manejo, y es la que ustedes deben manejar en el territorio nacional, según lo que nos informa el Ministerio de Salud a partir de 2013. Carlos o yo, o José Miguel Escamilla, estaríamos en disponibilidad de regalarles el link para que ustedes lo puedan establecer. Empecemos por definir qué es asma leve para las tres guías, porque las tres guías confluyen exactamente en lo mismo. No vamos a descubrir que el agua moja. De hecho, nuestra guía fue una adaptación de la guía británica, pero básicamente el escenario del niño está muy bien resumido. Aquí sí me apunto como primera definición a la guía GINA, y es aquel niño con asma leve que con dosis bajas de corticoides se controla funcionalmente,
y clínicamente. Exacerbaciones cercanas a cero. Esa es la definición más clara. Este es el problema que tenemos. Créanme que es más difícil manejar pacientes con asma leve que con asma moderada y severa, porque mientras más el niño esté en la inmunda, y escúcheme el contexto, mientras más sea crítico el estado del niño, más fácil se adhiere la mamá al tratamiento, o el papá, o el mismo niño. Pero cuando el niño se empieza a sentir bien, es cuando caemos en ese 50% de adherencia. Y estas son las estrategias que hay en este momento. Un trabajo también que publicamos, vamos a publicar, está en prensa en Pediatric Respiratory Review, acerca de, aunque queríamos medir si obesidad y asma había algún grado de control, el estudio de INCAS, recolectamos con Carlos y con Ruth Huertas unos datos bien interesantes de cómo era el comportamiento, muy para un subsistema de nosotros como el sistema de salud de las fuerzas militares. Pero quiero contarles que logramos una adherencia del 77.2%, lo cual digamos que es bueno, a punta de labio, a punta de blablismo, a punta de terapia, de terapeuta respiratoria, convenciendo a los niños que utilizaran la terapia inhalada. Pero fíjense que a pesar de eso, el control, y medimos un desenlace, una variable compuesta del asma control test pediátrico, más el número de crisis que había tenido en el último año, no fue tan satisfactorio a pesar de una buena adherencia como nosotros quisiéramos. De antemano les adelanto los resultados que van a salir publicados. No encontramos para este subgrupo de niños una asociación entre más obesidad y una pérdida de nivel del control del asma. ¿Qué es lo que recomienda en general las guías GINA, las guías colombianas, las guías BTS o de Inglaterra para el manejo con niños con asma leve? Este es el paso 1, donde hay esteroides inhalados, la primera opción. Como terapia alternativa están los antagonistas de receptores leucotrienos, tratando de buscar el mejor escenario para cada paciente. Ya Carlos nos decía, de pronto si esa asma leve está desencadenada por virus, pues su metaanálisis concluye que un escenario podría ser bueno para antagonistas de receptores leucotrienos, pero si por el contrario el niño está permanentemente con crisis, síntomas nocturnos, síntomas diurnos, un importante uso de beta 2, seguramente que la primera opción de tratamiento va a ser los esteroides inhalados para este grupo, para niños. Y en el paso 3, pues ya está la adición a dosis leves o moderadas de un beta 2 de acción prolongada, si es mayor de 5 años, porque si es menor de 5 años no sirve, o antagonistas de receptores de leucotrienos. Este es el escalón, preciso el que más frecuentemente vemos los pediatras y los neumólogos pediatras, porque olvídense que el asma es tan de difícil control como en los adultos, en el cual tenemos la gran mayoría de problemas de adherencia y donde la mamá o el papá tan pronto ven que el niño mejora, inmediatamente suspenden el controlador. En síntesis, tenemos para el manejo de asma leve en niños mayores de 5 años, esteroides inhalados a dosis bajas, que es el tratamiento estándar, para uso crónico, 3 meses, 6 meses, depende de la evolución, nunca menos de 3 meses, antagonistas de receptores de leucotrienos como alternativa para asma leve, también uso crónico, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la evolución del seguimiento, y aparece una tercera opción que es la que yo les voy a comentar hoy. Bueno, si este fulano no se adhiere, ¿por qué no intentamos, en vez de dejarle solamente el beta 2 de acción corto, en caso de reagudizaciones, coloquémosle un corticoide de forma intermitente? Ojo, insisto, mensaje para llevar a casa. Esta terapia que vamos a discutir en los siguientes 5 minutos es solo para niños con asma leve, no con asma moderada ni con asma severa. Esto es lo más importante. Entonces, podríamos considerar en aquellas mamás, en aquellas familias o niños que no logran adherencia, intentar un plan de forma intermitente, rescatarlos con salbutamol y colocarles el esteroide en ese momento. Vamos a ver los pros y los contras. También existe la terapia SMART, que todavía no está muy avanzada en adultos. En niños hay 1 o 2 estudios que les quiero mostrar que podrían estar dentro de esta estrategia de corticoide más beta 2 de acción corta o más beta 2 de acción prolongada para manejo de rescate. Por eso se trata de una terapia intermitente. Cara feliz, porque esto es lo que tenemos muy aterrizado a la base de la evidencia, esto también, y estamos con cara de interrogación porque todavía no lo tenemos tan claro. Vamos a ver si estos estudios nos ayudan un poquito. En esta estrategia intermitente hay 2 opciones que se han probado en niños, pocas pero se han probado. O colocamos esteroide inhalado intermitente en crisis más beta de acción corta, beclometasona salbutamol en crisis, budesonida salbutamol en crisis, o el otro escenario que es colocar el mismo esteroide, budesonida o salbutamol,
o formoterol intermitente y en crisis. Esta estrategia se está probando muchísimo en adultos en Europa. En Estados Unidos todavía no es bienvenida, hay algunas dudas, y voy a mostrarles un par de evidencias para que saquemos conclusiones finalmente. Ambas, por supuesto, serían terapias intermitentes solo en crisis. Esto lo va a pasar muy adelante. Hace un par de años, exactamente 4 años, precisamente por problemas de adherencia y en menores de 5 años, el grupo de Fernando Martínez se planteó este estudio, que es el estudio MIST, con el propósito de evaluar si aquellos niños que sibilaban con fenotipo de IPA positivo podían tener, y seguramente que la tenían, una buena respuesta a los esteroides, calculando su índice de predicción. Es decir, tenían todas las condiciones para que estos niños fueran realmente sibilantes atópicos. La pregunta del estudio que quería resolver es, bueno, si son o si van a hacer tantos episodios de sibilancia, ¿por qué no intentamos una terapia continua con budesonida y una terapia intermitente con budesonida? Midieron entonces, lo que nos contaba Carlos, la necesidad de corticoides, el tiempo de crisis hasta la siguiente, es decir, si yo exponiendo a un medicamento controlador dilato la crisis, es decir, si me tocaba crisis en febrero, la mando hasta noviembre, ¿con cuál de las dos estrategias será mejor? Si permanentemente el corticoide o de manera intermitente con 400 microgramos de budesonida. Al final del estudio, que fueron casi 44 semanas, no encontraron ninguna diferencia significativa entre exponer al niño de manera continua o de manera intermitente a los corticoides inhalados. Si yo dejo acá y finalizo, podríamos llevarnos la idea de que entonces tenemos las cosas resueltas. Da exactamente lo mismo que yo le ponga el corticoide intermitente, en este caso la budesonida, solo cuando el niño haga crisis para el manejo de sus sibilancias. Recuerden que estos son menos de 5 años. Pero la cosa no es tan sencilla. Hay otra evidencia que ha demostrado que aunque el tiempo hasta la siguiente exacerbación se dilata, aunque puede haber menos necesidad de corticoide oral, la función pulmonar y el óxido nítrico exhalado, es decir, marcadores de inflamación, pueden no modificarse favorablemente y que probablemente la terapia con régimen continuo sea más integral para el manejo de estos niños. Ojo con esta conclusión porque es importante. Es decir, estaríamos ganándonos comodidad para la mamá y la paciente, pero a un precio que implicaría probablemente un fenómeno de inflamación. Ronald Seeger y Fernando Martínez en el MIS Study también probaron datos del estudio anterior que les acabo de mencionar, el número de ciclos o de cursos de ciclos de prednisona, y ustedes ven como en el primero, segundo, tercer, cuarto mes son exactamente iguales. Es decir, no había ninguna diferencia, por lo menos para estos dos desenlaces. Para otros desenlaces sí había diferencia. Insisto, de nuevo, ¿por qué pasa esto? Porque si una estrategia es superior a otra, debería modificar generalmente todos los desenlaces. Necesidad de urgencias, función pulmonar, óxido nítrico exhalado, número de crisis, pero esa es la parte que todavía no entendemos de este tipo de tratamiento. ¿Por qué funciona como entre su merced y mi señora? ¿Por qué como que sí unas cosas y por qué como que no otras cosas? Y es lo que los editoriales en general tratan de esclarecer. Otra experiencia muy reciente para tratar de resolver esta situación en aquellos niños que no son adherentes, a pesar de que yo los unjo, los rezo, los conjuro, los llevo prácticamente a una adherencia casi que obligada con un arma detrás y no me logran adherencia. ¿Por qué no probamos una estrategia en la cual solamente intervengamos a estos niños con asma leve cuando están en crisis? Y fue lo que hizo Fernando en el TREX Study, en donde 4 brazos, se los explico muy rápidamente, lo que hacemos convencionalmente, beclometasona, y le colocaba salbutamol, antecrisis es el brazo B, o beclometasona más beclometasona y salbutamol en crisis, que ese es el brazo A o el régimen continuo. Y que es muy interesante, el brazo C, en el cual no daban esteroide, no daban controlador, pero sí daban beclometasona y salbutamol solo en el momento de crisis, versus el brazo D, como en cualquier estudio de no inferioridad, que es placebo para este tipo de niños. Y los eticistas se preguntarán, ¿y cómo placebo para un asma? Les insisto, es asma leve, que puede ser asma leve intermitente, en donde no está indicado el uso permanente de corticoides. Los resultados, de nuevo, el tiempo para la siguiente exacerbación fue muy similar en los 4 brazos. Este es el brazo diario, o sea, lo que
hacemos permanentemente de beclometasona y solamente salbutamol al rescate. Fíjese en dónde está el rescate. Solo doy beclometasona y salbutamol en crisis. El siguiente brazo es el combinado, es decir, beclo más salbutamol durante la crisis. Y por supuesto, creo que no se necesita ser epidemiólogo para saber cómo va a dar la curva del placebo por debajo. En palabras sencillas, tomando todos estos datos en conjunto, lo que nos quiere indicar este estudio es que probablemente para niños con asma leve, persistente, que no estén adheridos o que queramos destetar si ya finalizó su control de enfermedad después de haber recibido la mínima dosis de corticoide, que puede ser 50 para fluti, que puede ser 50 para budesonida o que puede ser 50 para beclometasona, ¿cuál es el paso que sigue? Probablemente una estrategia sea, antes de quitarle completamente el corticoide, dejarle ante las crisis beclometasona o esteroide más salbutamol en este caso. Y miren lo que pasa con placebo. De forma interesante también, la tasa de abandono no presentó ninguna diferencia significativa a excepción de los pacientes que tenían placebo. Es decir, es muy similar quizás la adherencia al tratamiento en los pacientes que tenían especialmente rescate, pues fue un poco más favorable. Sin embargo, hay pros y contras, como les decía, en relación a esta terapia. ¿Cuál es la protección frente a la aparición de crisis? ¿Qué tanto se controla el componente inflamatorio de base cuando yo paso una terapia intermitente? ¿Realmente se sigue habiendo inflamación sin que yo me dé cuenta y solamente exponga al niño a la beclometasona o al esteroide en ese momento de crisis? ¿Cuánta función se puede perder? Porque ya les decía que esas estrategias intermitentes no tenemos muy claro qué pasa con la función pulmonar. ¿Realmente se controla o realmente sigue con deterioro hasta la siguiente crisis? ¿Qué tanta dosis de esteroide ahorramos? Porque esta estrategia es ahorradora. En uno de los estudios se pasó de una dosis de 160 a 80 microgramos y eso se tradujo en una menor reducción de 1 centímetro para los pacientes que utilizaban la terapia de rescate con esteroide más beta-2 de acción corta. ¿Y qué tanta adherencia realmente logramos? O sea, ¿qué tan bueno es esto de dar intermitentemente? Porque aquí viene un problema. Tenemos mamás como en botica, de todos los espectros, mamás que con la primera tos iniciarían la beclometasona y el salbutamol, o mamás que estarían más frescas y lo iniciarían hasta después del 6º o 7º día. Entonces es muy complicado dejar una terapia sin saber cómo es el perfil de la mamá o del papá, a necesidad para que ellos mismos decidan utilizarla. Estos son algunos de los pros que se tienen. Finalmente, en estos últimos 4 minutos, ¿qué se ha visto en terapia SMART? Para los que no sepan qué es una terapia SMART, es una terapia que se ha probado en adultos y más reciente en niños, en la cual se trata de utilizar un solo inhalador, en este caso budesonida formoterol, tanto para mantener el control como para rescatarse en crisis. Quisiéramos tener mucha más evidencia, ojo con esto, mucha más, solamente hay 2 estudios hasta la fecha de ayer, y de los que tienen beta-2 de acción prolongada, no podemos usar salmeterol, porque salmeterol no es un beta-2 de acción larga que sea generoso al momento de rescatar al niño. De hecho, tiene su sitio específico de recepción, aunque es lipofílico, lo captura y en ese momento el salmeterol queda bloqueado, es decir, aunque genera un efecto de broncodilatación, no es un efecto de broncodilatación tan rápido como si lo puede tener el formoterol o el salbutamol. Por eso, para terapia SMART no se puede utilizar la salmeterol fluticasona, ni tampoco mometasona formoterol, que aunque parecerían 2 componentes similares, pues no tiene la evidencia, no hay estudios en niños que puedan solventarlo. De tal manera que solamente quedamos con budesonida formoterol para probar esta terapia SMART en niños. Y de nuevo, también hay pros y contras para esta terapia a favor y en contra. Entonces, a pros, probablemente una terapia SMART en crisis facilitaría la adherencia, reduce la dosis de esteroide total. Esto es completamente cierto porque el niño solamente se expondría al esteroide más el beta-2 de acción prolongado en crisis. Reduce la exposición a ciclos de esteroides, modifica favorablemente la función pulmonar gracias al beta-2 de acción prolongada que tiene. Preferiblemente reduce el temor a los padres de una terapia crónica. Y de nuevo, si uno cerrara aquí la exposición, diría, no, encontramos entonces la gallina de los huevos de oro. Está la terapia que de aquí en adelante voy a escoger para mis pacientes con asma leves que no sean adherentes en caso de crisis. Pero las cosas no son tan sencillas. Todo tiene un yin y un yang. ¿Cuáles son los contras de esta terapia? La evidencia para su aplicación en niños es tremendamente limitada, solamente hay 2 experimentos clínicos controlados. No sabemos exactamente cuánto ahorro hacemos en corticoides cuando exponemos a la terapia SMART a estos niños, cuándo y quién, igual que con la beclometasona y el salbutamol, debe iniciar la terapia.
porque el éxito de esta terapia no es la dosis de corticoides, sino un inicio rápido del esteroide tan pronto empieza la crisis. Pero insisto, habrá mamás que lo empezarán a posteriori y otras que lo empezarán demasiado tarde. Y existe, por supuesto, en las guías de manejo, en las 3 que les nombré, mayor acervo epidemiológico para sustentar que los niños con asma leve persistente deben irse con un esteroide al lado o en su defecto como alternativa con antagonistas de receptores de leucotrienos. El estudio de Hans Bisgaard, muy interesante, en el 2006, que trató, es el más importante, el STAD Study en niños, 347 niños que fueron expuestos a dosis fijas de budesonida, se rescataron como lo hacemos convencionalmente con salbutamol. Les voy a pasar aquí rápidamente. La otra era básicamente el otro brazo en el cual se rescataban con la combinación fija, es decir, budesonida-formoterol, y se rescataban con budesonida-formoterol. Esta es la terapia SMART. Lo que quiero que vean acá es que el número de exacerbaciones severas fue significativamente menor frente a la dosis fija de budesonida, que era 400 microgramos y se rescataban con salbutamol, lo que hacemos cotidianamente, versus la combinación fija de budesonida-formoterol y me rescato con budesonida-formoterol, o la terapia SMART, que no tengo nada crónicamente y solamente me rescato con budesonida-formoterol en caso de crisis. Si bien hubo una disminución en las exacerbaciones severas, insisto, hubo otros desenlaces que no mejoraron, como era el número de síntomas, el número de días de síntomas diurnos, y la función pulmonar de estos niños tampoco se modificó favorablemente entre un grupo y otro. Para concluir, entonces, lo que les quiero decir es: los esteroides inhalados, definitivamente a dosis bajas, siguen siendo la primera opción para el tratamiento de asma leve en niños. La asociación de esteroide más LABA, es decir, budesonida, formoterol, salmeterol, fluticasona, y en mayores de 12 años, mometasona, formoterol, siguen siendo una buena opción para mayores de 5 años en el escenario de asma moderada y severa. Porque para el caso del asma leve, aunque ya hay estudios preliminares, todavía no estamos muy convencidos ni de que la terapia con esteroides solos más beta-2 de acción corta intermitentemente, ni la terapia SMART, es decir, budesonida, formoterol, un esteroide más un beta-2 de acción prolongada, solamente para el manejo de crisis, sea suficiente para manejar a estos niños con asma leve persistente. Ya saben las razones personales que les estoy dando. Y no solamente las digo yo, se consignan en una serie de editoriales en donde dicen, bueno, puede que haya menos crisis, puede que se mejore la adherencia, pero no sabemos qué pasa con la parte inflamatoria de estos niños. Luego el mensaje, gran mensaje que deja la literatura hoy en día es: doctor, siga haciendo su trabajo de la mejor manera, convenza a su paciente de que hay que adherirse a la terapia, sea con esteroides o sea con antagonistas de receptores de leucotrienos, pero que la cumpla y que haya un seguimiento de ese paciente. Cuando tengamos claro con estos dos tipos de terapia, ¿qué pasa en términos de inflamación? ¿Qué pasa en términos de función pulmonar? ¿Qué pasa en términos de reducción de exacerbaciones? Yo creo que podemos sacar una conclusión mucho más precisa. Pero por ahora son opciones que en mi concepto quedarían para aquellos que no se pueden adherir definitivamente al tratamiento. Podríamos plantear esta posibilidad, o en paso, algo así como un paso 1A, en el cual ya el niño finalizó su corticoide a dosis baja y se quiere destetar o se quiere proteger frente a una crisis en los siguientes 3 meses. Muchísimas gracias, era lo que les quería transmitir.